Esperanza Zuriguel por Evaluación del pensamiento crítico en profesionales enfermeros de hospitalización, según el modelo circular de Alfaro Lefebvre. Josep Oriol Casanovas por Prototipo para la monitorización del dolor neonatal mediante aprendizaje automático e inteligencia artificial. Alfonso Cruz Lendínez, vicerrector de la Universidad de Jaén, anuncia al ganador. Un aplauso. Buenas noches. Lo primero, agradecer a FUDEN, ASAS y a Enfermería en Desarrollo esta iniciativa, porque visualiza de verdad lo que se hace en España, por tanto, ayudando a enfermedades en su día a día. Y querido Manuel, sin ciencia no hay progreso. Hace algunos años era impensable que un enfermero de formación, doctor y vicerrector de una universidad estuviera aquí presentando a dos fantásticos candidatos por su tesis doctoral, y os felicito ya de antemano a los dos porque ambas tesis hacen lo que tienen que hacer, y es darnos herramientas al resto de la comunidad científica y profesional para mejorar la calidad de vida de las personas. Así de sencillo es, aunque yo sé lo que hay detrás de todo esto. Bien, pues sin más dilaciones, el ganador es Josep Oriol Casanovas Mariscal. Muy bien, Oriol. Bueno, primero de todo quiero agradecer a Fundación Enfermería para el Desarrollo, a Yolanda Núñez, a sus colaboradores, ¿no? A Juan Andrés, a Laura, al gabinete de prensa, ¿no? De Rosa, desde Barcelona también. También quiero agradecer a mis directores de tesis doctoral, a la doctora Montserrat García Martínez y al doctor Antoni Martínez Camp Ballester, porque esta tesis es la primera tesis de la Universidad Rovira i Virgili que se complementan dos departamentos totalmente diferentes, el departamento de enfermería y el departamento de ingeniería informática y matemáticas. Por otro lado, también quiero agradecer a toda mi familia, ¿no? Que me ha acompañado durante estos 4 años de mi vida, de esta tesis doctoral. Por otro lado, también quería manifestar desde aquí, ya que se me brinda la oportunidad, de como enfermero de urgencias que soy, que se reconozca la especialidad de enfermería de urgencias y emergencias. Por otro lado, también que se reconozca la figura del Doctor of Nursing Practice, que es el enfermero asistencial que ha solido los niveles de estudios de tesis doctoral, que lo pueda desarrollar y desempeñar en su ámbito asistencial. Y también quiero agradecer pues, todo el turno de noche de enfermería del Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que me han acompañado hasta aquí. Muchas gracias. ¿No os ha parecido?